amigos, ya saben ustedes que aquí no venimos a endulzar recuerdos, venimos a levantar la alfombra, porque detrás del ídolo que llenaba ríos enteros, había un hombre que vivía entre excesos, misterios, pleitos familiares, acusaciones que todavía sacan chispas y una salud que se le fue desmoronando hasta dejarlo en silencio. Hoy destapamos las historias que se cuentan en voz baja, bodas polémicas, romances paralelos, clínicas, sustancias, pleitos por herencias y esa aura sobrenatural que lo persiguió en entrevistas donde muchos juraban que ya no estaba pisando el mismo planeta. Este no es un retrato bonito, es un recorrido a contraluz por lo que el público sospechaba, lo que la prensa publicó, lo que su gente declaró y lo que quedó flotando como rumor tercamente pegado a su nombre. Acomódense, que esto va de más polémico a menos polémico. Y si creían que ya sabían la historia, prepárense. Hay capítulos que no pasan en la radio, pero aquí sí. Así que, vámonos a lo que te truje chencha. Nuestro dato. Número 1. La boda, que hoy sería un escándalo mundial. Dicen que el amor es ciego. Pero aquí, la vista no era el único problema. Rigo Tovar quedó flechado por una jovencita que apenas abandonaba los juegos y empezaba a conocer la vida, mientras él ya era una figura consagrada, con fama internacional, giras, dinero y un mundo adulto a sus pies. Una combinación que hoy incendiaría redes sociales, colectivos y programas de opinión. En esa época, en cambio, muchos lo vieron como un gesto romántico y nada más. La boda se vendió como un sueño tropical hecho realidad, vestidos impecables, familiares orgullosos, cámaras captando cada detalle y titulares celebrando la unión del amor verdadero. A nadie le preocupaba la diferencia de edad, ni la etapa de vida en la que cada uno estaba. Su palabra valía oro, y cualquier duda quedaba ahogada entre aplausos y flores. Pero no faltaban las miradas que se desviaban, los comentarios bajitos en las esquinas, la típica tía que preguntaba, ¿y eso? ¿Estará bien? Preguntas que quedaron sin eco por décadas, porque la figura de Rigo era demasiado grande para cuestionarla. La prensa prefirió el silencio cómodo antes que el escándalo incómodo. El problema es que el tiempo pone todo bajo la luz correcta, y cuando esta historia se revisa con los ojos de hoy, arde. Ya no se habla de cuento de hadas, sino de una decisión que, en pleno siglo XXI, sería catalogada como polémica, explosiva y posiblemente ilegal en varios lugares. Las conversaciones actuales no se enfocan en el amor, sino en el desequilibrio de poder entre una estrella adulta y una chica que apenas estaba aprendiendo a ser mujer. Cada vez que alguien menciona esa boda en entrevistas modernas, el ambiente se tensa, se escuchan respiraciones contenidas, cambios de tema, silencios nerviosos. Y nos casamos el 2 de septiembre a las 11:45 en las oficinas. Nadie quiere ser el primero en decir lo que todos están pensando. Esa unión jamás pasaría desapercibida hoy y rara vez sería celebrada. Antes de los millones de discos vendidos, antes de las multitudes delirando por él, ya había un secreto a voces rondando su vida. Y ese fue el primer aviso de que, en el mundo de Rigo Tovar, el amor siempre sería un territorio lleno de luces y sombras difíciles de ignorar. Nuestro dato. Número 2. El internamiento que sembró miedo en la familia. El caos comenzó en una sola noche. Rigo, sin avisar, perdió el control de su mente. No reconocía caras, no entendía dónde estaba, hablaba con sombras que solamente él veía. Su gente se dio cuenta de inmediato que aquello no era cansancio ni estrés. Algo se había roto adentro. Se hicieron llamadas urgentes. Nadie quería que la prensa lo descubriera así, confundido, vulnerable, sin poder sostener ni su propia realidad. Se decidió llevarlo a una institución psiquiátrica, en absoluto secreto. Llegaron sin cámaras, sin escoltas, sin luces. Solo urgencia. Pero como siempre pasa, el rumor salió antes que el boletín. Al día siguiente, ya corrían versiones. Que si lo encerraron, que si había tenido un ataque peligroso,
que si lo estaban ocultando porque un problema mucho más grave estaba a punto de explotar. La desinformación hizo el resto. Desde ese ingreso, el ambiente alrededor de Rigo cambió. La mirada de la gente cercana fue distinta, como si tuvieran miedo de que volviera a pasar. Y los reporteros no pararon de husmear ese capítulo del que nadie quería dar detalles. Yo creo que nunca imaginaron el pensamiento que yo tengo, aunque somos de la misma sangre, mi mamá Sara García, mi papá Mono. Nuestro dato número 3. El día que perdió el control, en pleno escenario. Lo que pasó aquella noche todavía se murmuraba años después. Con el lugar a reventar y los fans gritando su nombre, Rigo salió a cantar como siempre, pero algo no estaba bien. Desde las primeras canciones, se veía desconcentrado, confundido, mirando a lugares donde no había nadie. La banda trató de cubrirlo, pero la caída ya estaba anunciada. De pronto, en medio de la ovación, comenzó a hablarle al público de cosas que nadie entendía. Señaló al cielo, gritó que lo estaban observando y pidió que apagaran las luces porque, según él, lo querían llevar. La audiencia se quedó helada. Algunos creyeron que era parte del show, otros notaron el terror en su voz. Los músicos intentaron calmarlo. Él se soltó, arrojó el micrófono, caminó al borde del escenario como si quisiera bajar sin ayuda. Los guardias tuvieron que intervenir para evitar una caída en picada frente a miles de personas. Varios fans grabaron el momento y esas cintas circularon en el mundillo del espectáculo como prueba de que el ídolo se estaba desmoronando en vivo. Esa noche terminó sin un solo comunicado oficial. La gira se detuvo sin explicación y los medios solo preguntaban una cosa: ¿qué demonios pasó ahí arriba? Algunos hablaban de un colapso mental, otros de sustancias que ya no podía controlar. Otros juraban que vio algo que no estaba en este mundo. Nadie lo supo con certeza. Lo único real fue el miedo que dejó en todos. Rigo ya no era intocable, y el público descubrió que un escenario también puede ser una trampa. Como si fuera tan poco, mi amor. Nuestro dato número 4. La vida doble, la esposa y la otra familia. El romance oficial estaba escrito en papeles y fotografías familiares, pero la historia paralela se escribía en silencio, en otra casa, con otra mujer que no aparecía en revistas, pero que sí tenía un lugar importante en la vida privada del ídolo. No era un desliz fugaz, no era una aventura de gira, era una relación completa, con 2 hijos que no podían esconderse detrás de un telón. El descubrimiento cayó como un rayo sobre la esposa original, la misma que había estado desde los días en los que Rigo apenas soñaba con la fama. Ella no solo tuvo que enfrentar el dolor del engaño, sino hacerlo públicamente. 4 hijos Así sanguíneos de Rigo Tobar y Así de es. Isabel Martínez. Así es. Ok. Hijos de matrimonio. Con micrófonos buscando su reacción y cámaras esperando cualquier lágrima para convertirla en portada. La otra mujer tampoco se quedó de brazos cruzados. Su argumento era claro: si Rigo la eligió a ella también, entonces tenía derecho a ser reconocida. No estaba dispuesta a seguir viviendo en la sombra mientras la familia oficial se llevaba todo el crédito. Lo personal se convirtió en espectáculo. El caos familiar dejó heridas que no sanaron ni con el paso de los años. No hubo tregua, no hubo final amable. 2 hogares, 2 bandos, 2 historias peleando por quedarse con el mismo hombre, y el nombre de Rigo quedando como protagonista del triángulo más comentado de la cumbia mexicana. Tuvo 2 hijos después de los mayores míos. Rigo tuvo 2 hijos. Nuestro dato número 5. El rumor más oscuro, con expediente, dinero y silencios de por medio. Ahora sí agárrense de donde puedan, amigos, porque en esta historia no hubo chismerío de pasillo, hubo una detención real. No fue invento de vecinos ni especulación de programa barato. Según testimonios posteriores, una tarde el abogado de Rigo llamó a Isabel, su esposa desde que ella tenía apenas 14 años, para avisarle que Rigo había sido retenido por las autoridades por un señalamiento muy delicado dentro de su entorno familiar.
Aquella acusación mencionaba un límite cruzado con una joven cercana a su círculo doméstico, específicamente una hija de Teresa, una mujer con la que Rigo había tenido un vínculo afectivo importante en su vida paralela. El asunto era tan extremo que nadie se atrevía a repetirlo tal cual frente a cámaras. No era fácil hablar de tener hijos con una expareja. Rigo negó todo desde el principio, pero mientras la situación estaba caliente, ocurrió un movimiento que dejó a todos con la ceja levantada. Reconoció legalmente a los 2 hijos de Teresa y les dio su apellido en ese mismo periodo. Sin explicaciones públicas, sin entrevistas, sin ruido. Solo un trámite bien hecho. Resultado inmediato, no hubo ingreso a prisión. El caso no avanzó a juicio, y el expediente se volvió humo antes de que los medios pudieran olfatearlo a fondo. Isabel, su viuda, aseguró en una entrevista que el baterista de la banda supo de un pago millonario, 38 millones de pesos de aquella época, para resolver el asunto en corto y proteger a todas las partes involucradas. Después de eso, la familia de Rigo lo sacó del hospital a espaldas de ella, dejando la rehabilitación incompleta. Desde entonces, todo quedó sellado, sin documentos públicos, sin sentencia, sin cierre verdadero. Cuando se quiso retirar, él decía, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo abrí este camino. Nuestro dato número 6. La oscuridad que le arrebató el escenario. El público siguió creyendo que todo era parte del show, hasta que la verdad fue imposible de ocultar. Rigo estaba perdiendo la vista a un ritmo brutal. Primero comenzó a fallar en los detalles, las posiciones en el escenario, los escalones, el saludo al público. Luego, las luces se convirtieron en destellos molestos que lo desorientaban, y al final, solo sombras rodeándolo mientras la música seguía. Su equipo se convirtió en su guía sin que nadie lo supiera. Un brazo por aquí para evitar la caída, una señal discreta por allá para ubicar el micrófono. Toda esa coreografía de apoyo tenía que verse natural, que nadie notara que el rey del escenario ahora caminaba con miedo. Pero la audiencia es experta en detectar rarezas. Los rumores volvieron a aparecer, esta vez sobre su salud. Se hablaba de enfermedades silenciosas, de diagnósticos reservados, de tratamientos que ya no estaban funcionando. Nada confirmado, todo especulación. Pero bastaba una presentación extraña para que el público concluyera lo peor. El hombre que llenó el río Santa Catarina con cientos de miles de personas ya no podía ver a quienes le gritaban su nombre. La oscuridad avanzó sin freno, apagando el escenario desde adentro. Y por primera vez, la multitud no podía hacer nada para salvar al ídolo que ellos mismos habían elevado tan alto. Nuestro dato número 7. Las entrevistas donde parecía hablar desde otro planeta. La televisión se convirtió en un escenario paralelo donde la música ya no era el tema principal. Los conductores se preparaban para entrevistarlo sobre su nuevo disco, pero Rigo terminaba hablando de mensajes secretos que, según él, le llegaban desde una dimensión distinta. Dejaba en silencio a todos. Nadie quería quedar como el incrédulo del programa. En una famosa aparición, cuando le preguntaron por su inspiración al componer, él se quedó mirando un punto fijo en el aire. Después dijo que ahí estaba una presencia dándole ideas, guiándolo. Los camarógrafos se vieron entre ellos buscando explicaciones. No había ninguna. Los productores empezaron a advertir a los presentadores: cuidado con las preguntas, porque Rigo podía cambiar de tema hacia territorios incómodos en cualquier momento. Pero eso mismo le dio fama en otro nivel. Ya no solo era el ídolo musical, ahora era el personaje impredecible del espectáculo. Los fans más dedicados querían creerle. Pintaban sus palabras como señales especiales, mensajes de alguien que estaba conectado con algo que el resto no podía entender. Al mismo tiempo, otros aseguraban que eran secuelas del deterioro mental que había comenzado a notarse desde años atrás. Lo indiscutible es que cada entrevista se volvía material viral. La gente no quería perderse el momento exacto en que, sin aviso, Rigo cruzara la frontera entre el escenario real y su propio universo. Y cada aparición pública reforzaba la idea de que, tal vez,
el intérprete ya no estaba hablando con nosotros, sino con otros. A dar serenatas o así nada más por gusto, ¿no? Nos juntábamos y cantábamos. En ese tiempo pues yo trabajaba. Nuestro dato número 8, el romance peligroso con lo que alegra la vida. En los años de gloria, Rigo vivía rodeado de fiesta eterna. El ritmo de gira, aplausos, hotel, fiesta, vuelo, ensayo, concierto, una cadena que no parecía tener fin. Y para aguantar el paso, se dejó seducir por lo que en el ambiente se ofrecía para levantar el ánimo. Al principio fueron pequeñas probadas, justificadas por la adrenalina del momento, pero los excesos tienen la costumbre de disfrazarse de necesidad. Lo que antes era diversión, se convirtió en un hábito que su cuerpo ya no podía apagar sin consecuencias. La energía artificial venía acompañada de episodios de furias repentinas, olvidos preocupantes y caídas que no eran por accidente. Hubo noches en que ni los músicos sabían cómo sostener el show. Una mirada perdida bastaba para que todos se pusieran en alerta. Si Rigo se apagaba en plena función, había que cubrirlo, levantarlo, justificarlo. Nadie podía permitir que el público descubriera la verdad detrás del ídolo. Los que compartieron fiesta con él un día se volvieron fantasmas al siguiente. No querían cargar con un hombre que ya no podía controlar ni sus sentidos. La soledad y la autoexigencia hicieron el resto. Seguía subiendo al escenario, aunque el cuerpo, la voz y la cordura le pidieran detenerse. Los excesos no fueron el inicio de su caída, pero sí el acelerador que hizo todo más evidente. La noche en el mundo artístico puede ser muy larga, pero al amanecer, la resaca llega para todos. Nuestro dato. Número 9. Los hijos que aparecían de la nada. A partir del día en que Rigo fue enterrado, comenzaron a aparecer historias que aseguraban tener derecho a su apellido. No se hablaba de un caso o dos. Cada mes surgía alguien nuevo diciendo llevar su sangre. Programas de televisión hicieron fila para escucharlos. Cada historia era más dramática que la anterior. Algunos mostraban fotos antiguas, madres jóvenes abrazadas a un Rigo sonriente en alguna gira olvidada. Otros aparecían con papeles dudosos o recuerdos imposibles de verificar. La familia no tenía forma de saber quién decía la verdad o quién se estaba aprovechando del caos. Se intentaron pruebas, se intentaron acuerdos, incluso se intentó ignorar el asunto. Nada funcionó. Los reclamos seguían llegando. Cada nuevo supuesto heredero reabría heridas y levantaba sospechas. Y el público hacía lo suyo: comentar sin descanso, juzgar sin información y disfrutar del espectáculo que se armaba fuera del escenario. Se decía que en cada ciudad donde Rigo cantó, dejó una historia afectiva pendiente. Él nunca fue discreto en el amor, y ese hábito terminó convirtiéndose en una lista interminable de testimonios que aún hoy aparecen, buscando un lugar que nadie puede confirmar. El legado artístico quedó escrito, pero el legado familiar sigue en disputa. Pues más o menos yo me imagino que debe haber sido eso, ¿no? O sea, a través de 18... Porque el apellido Tobar, desde que él murió, ya no solo pertenece a una familia, sino a un misterio sin final. Nuestro dato número 10. La herencia que encendió la guerra familiar. Cuando un hombre tan grande se va, los conflictos se quedan a vivir. Las cuentas, las regalías, los derechos de las canciones. De pronto todo tenía nombre, precio y dueño. Pero nadie se ponía de acuerdo en quién era realmente ese dueño. Se formaron bandos dentro y fuera de la casa. Cada presentación pública era un ring, donde las miradas decían más que las palabras. La prensa lo aprovechó para revivir escándalos viejos que ya ardían por sí solos. Los supuestos hijos querían una parte, los oficiales querían orden, y el legado artístico quedaba atrapado entre reclamos que nunca terminaban. El amor al ídolo se convirtió en odio entre los vivos. El mismo hombre que unió multitudes con su música dejó a su familia dividida en silencio y sin final feliz. Nuestro dato. Número 11. El concierto que retó a los presidentes y a la lógica. Hablar de Rigo es hablar de la multitud más grande que se haya reunido para un cantante en México.
Se dice que más de 500,000 de personas fueron a verlo junto al río Santa Catarina. 500,000. Sin TikTok, sin streaming, sin hashtags. El caos fue tal que la ciudad tembló sin temblor. Puentes saturados, familias enteras durmiendo en las calles y un operativo que quedó rebasado desde la primera nota. La gente se subía a postes, a techos, a lo que encontraran con tal de verlo. Fue un tsunami humano formado por puro fanatismo musical. Y en medio de eso, Rigo, con su sonrisa de rockstar tropical, sintiéndose un mesías con acordeón. Ese día descubrió que ya no era solo un cantante, era un fenómeno social que podía convocar más gente que un político en campaña. Sin exagerar, Rigo movía masas como si tuviera superpoderes. Desde entonces, ese concierto se volvió leyenda y marco perfecto para la otra cara de la historia, cuando las multitudes que te adoran se convierten también en la presión que te aplasta. Nuestro dato número 12, el hombre que hablaba con los de arriba, muy arriba. Cuando Rigo soltaba el tema de los visitantes, más de un camarógrafo se hacía bolita. Él aseguraba que esas presencias lo habían acompañado desde antes de la ceguera, como guardianes que le dictaban melodías, decisiones y hasta advertencias. Y mientras más profundo entraba en el asunto, más parecía convencerse de que no estaba solo. Yo he sido una persona, que he sabido afrontar todas las cosas de la vida, sí es natural. Aunque estuviera sentado en medio del foro, los conductores, que se sabían en vivo, se quedaban sin saber si reír por nervios o cambiar de tema. Pero Rigo hablaba con tal seguridad que hasta el más escéptico volteaba al cielo por si veía algo extraño. Ese brillo en sus ojos, que ya no podían ver el mundo, era casi hipnótico. Parecía que miraba a alguien encima de todos. Las teorías se multiplicaron en el fandom. Unos decían que la pérdida de vista le había abierto el tercer ojo. Otros juraban que la fama lo había acercado demasiado al límite entre lo real y lo que solo existe en la mente. Lo cierto es que cada palabra suya alimentaba la leyenda. Y la creencia más turbadora que circula entre sus seguidores fieles es esta. Si Rigo hablaba con seres de otro nivel, entonces ellos se lo llevaron. Nuestro dato número 13. El cuerpo que dijo, ya basta, antes que la carrera. La gente veía al ídolo moverse y pensaba que seguía en su mejor momento. Nadie imaginaba que por dentro cada paso era dolor. Esa enfermedad que se estaba comiendo su vista también estaba consumiendo su fuerza. Rigo vivió el infierno silencioso de levantarse todos los días a trabajar, sabiendo que el cuerpo le rogaba que ya no lo obligara a hacerlo. Hubo giras donde terminaba sentándose en camerinos a oscuras porque las luces lo agotaban. Hubo conciertos en los que pedía entrar tarde para evitar tropezar en el escenario. Pero la industria es cruel. Si no subes, te olvidan. Así que él subía, aunque no viera a quien le cantaba. Y mientras más trataba de fingir que nada pasaba, más rápido se deterioraba. Los médicos avisaban, pero él respondía con lo único que conocía: aplausos. Era como si el escenario lo reviviera por unas horas, y luego le cobrara el doble al terminar. Mi visión se ha ido cerrando. Mucha gente, por ejemplo, que me hace una seña y si yo estoy... Rigo descubrió la verdad más dura de la fama. La gente te quiere mientras sigas sirviendo al show. El día que el cuerpo dijo, se acabó, el público tuvo que aceptar que el ídolo no era inmortal. Nuestro dato número 14. Los amigos que volaron cuando no había cámaras. Cuando Rigo triunfaba, los hermanos del alma aparecían como hongos en temporada de lluvia. Invitaciones VIP, viajes, mesas reservadas, botellas destapadas con fuegos artificiales. La vida era una fiesta eterna, donde todos querían el mejor lugar a su lado. Pero cuando vino la oscuridad visual, el desgaste mental y el derrumbe económico, el teléfono dejó de sonar. Los que juraban amor eterno encontraron nuevos ídolos que sí podían pagarse las rondas y los espectáculos privados. Y Rigo aprendió que la lealtad tiene fecha de caducidad cuando la fama se va. Dicen que hubo un día clave,
Rigo cayó en una crisis y nadie contestó la llamada. Solo uno de los que verdaderamente lo quería llegó rápido, sin cámaras ni intenciones. Ese gesto, solitario pero sincero, le abrió los ojos, los del alma, sobre quién se quedaba solo cuando había focos. La vida le enseñó un golpe seco. El escenario puede llenarse de gente, pero el camerino puede quedar vacío. Nuestro dato número 15. Fanáticos dispuestos a llevarse un pedazo de él. Literal. Hubo conciertos donde las fans lo abrazaban tan fuerte que la seguridad tenía que arrancarlas, literal, de su ropa. Lo que para cualquier otro artista sería incómodo, para Rigo se volvió peligro real. Su fama superó la línea del fanatismo y entró al terreno de lo irracional. Algunas coleccionaban cabellos que lograban arrancarle, guardándolos en cajas como si fueran joyas religiosas. Otras le robaban camisas, pañuelos, cinturones, cualquier cosa que hubiera tocado, para presumir después que tenían un pedazo de él. La locura se puso tan intensa que los guardias tenían prohibido bajar la guardia un solo segundo. Hubo incluso quien juraba que si Rigo tocaba tu mano, te curaba el corazón, que era un elegido, una especie de santo tropical que había descendido para hacer milagros en cada acorde. El problema, cuando creas un dios, tienes que seguirlo, incluso hasta el extremo. Y Rigo, sin pedirlo, se convirtió en eso, un objeto de veneración que despertaba más fe que razón. Nuestro dato número 16. El harem que se disputaba su corazón. Rigo no tuvo una vida amorosa, tuvo una telenovela multitemporada. Mientras una relación parecía estable, otra ya estaba tomando fuerza en lo oscurito. Su nombre en la farándula era sinónimo de pasión, celos y cierres de puertas, con gritos de ¡es mío! Había quienes aseguraban que el cantante no sabía decir que no, y eso hacía que varias mujeres se sintieran la oficial al mismo tiempo. Imagínate el caos cuando dos de ellas se encontraban en el mismo concierto. Los pleitos amorosos se volvieron un fantasma acompañante en cada gira. Mensajes cruzados, reconciliaciones repentinas, declaraciones candentes y luego silencios incómodos. Todo eso mientras él sonreía frente al escenario y fingía que dentro de su vida sentimental no temblaban todos los cristales. El resultado, un historial que todavía hace que los fans calculen cuántas historias de amor dejó pendientes la leyenda. Nuestro dato número 17. El vato alegre. Cuando el trago mandaba. Dicen los que lo vieron que Rigo podía ser el hombre más simpático del mundo hasta que el vaso se rebalsaba. Con unas cuantas copas, la alegría se convertía en intensidad arriesgada y la lengua se soltaba más de lo que debía. En camerinos llegaron a escuchar discusiones que nadie se atrevía a detener. Era un volado, o el brindis acababa en carcajadas interminables, o en un portazo que dejaba congelados a sus músicos. Algunos decían que esa transformación era gasolina emocional, que lo hacía cantar con más fuego y moverse como si el cuerpo no tuviera límites. Otros, que ahí comenzaban las decisiones que después le pesaban. Lo que sí quedó claro es que cuando el ánimo se picaba, la fiesta podía volverse campo minado en cuestión de segundos. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Nuestro dato número 18. Los berrinches que tiraban shows enteros. Cuando algo no le gustaba, se notaba. Si el sonido fallaba, si la luz se movía mal, si un músico entraba tarde, más de uno recibió la mirada asesina del maestro. La leyenda dice que hubo noches en las que detuvo el concierto solo para acomodar el golpe del acordeón a su manera. La presión de mantener el trono de ídolo hacía que cada detalle fuera cuestión de vida o muerte, y su forma de exigir era fuego directo al ego de cualquiera que no diera el 100%. Managers, asistentes y hasta familiares llegaron a cargar con la culpa de situaciones que ni siquiera eran suyas, pero nadie se atrevía a contradecirlo. El miedo a un enojo público era demasiado grande, porque así como podía hacerte sentir en el cielo, también podía mandarte al suelo con un solo comentario en el micrófono. Nuestro dato número 19. La noche y sus lugares sin nombre. La vida nocturna lo tenía enamorado.
Rigo era rey de los antros, de las fiestas interminables, de esos lugares donde las luces son tan bajas que hasta la moral se tropieza. Si había música, risas, cuerpos bailando y promesas de olvido, ahí caía. Esa relación intensa con la noche lo llevaba a rodearse de personajes extraños, empresarios misteriosos, amistades temporales, seguidores que ofrecían favores con tal de seguir cerca. Él mismo decía que el verdadero show empezaba después del show. Pero en esos mismos ambientes se cocinaron historias que hoy nadie quiere detallar. Acuerdos dudosos, amistades peligrosas, compañías que no buscaban cariño sino aprovecharse del brillo ajeno. Y así, la luna era testigo silenciosa de cómo el ídolo se perdía poquito a poquito en un mundo donde todos quieren algo y casi nadie da amor verdadero. Nuestro dato número 20, los últimos días. Cuando la realidad se volvió borrosa. El final de Rigo no fue un final de película. La salud estaba quebrada, la vista apagada y el ánimo atrapado en un laberinto difícil de navegar. El hombre que movió montañas de gente ya no podía moverse sin ayuda. Cuentan que había días en los que su mente vagaba entre recuerdos y alucinaciones, mezclando pasado y presente como si estuviera editando su propia vida. La fama ya no era compañía, era un eco lejano que le recordaba que ya no podía subir al escenario. La familia, desesperada, hacía lo posible por darle paz, pero entre problemas económicos y pleitos internos, esa tranquilidad se escapaba por cualquier rendija. La enfermedad se volvió la dueña de la casa, y ahí, en un sillón donde se escuchaban más suspiros que música, terminó uno de los artistas más amados de México, rodeado de sombras que antes habían sido luces. Nuestro dato número 21, el santo de los barrios, con milagros incluidos. Rigo no solo tenía fans, tenía devotos. En muchas colonias se le prendían veladoras, se colgaban pósters como si fueran estampitas y se contaban milagros tras escucharlo cantar. Que si la suerte mejoraba, que si el amor volvía, que si las penas se curaban con una rola suya. Lo llamaban el rey, el ídolo, el mesías tropical. Y aunque él nunca pidió que lo adoraran, su figura comenzó a tomar un aire casi religioso. Eso sí, toda devoción es un arma de doble filo, porque cuando pones a alguien en un altar, cualquier caída se vuelve catástrofe espiritual. La gente lo siguió amando hasta el final, aunque ya no pudiera ver a quienes se arrodillaban por él. Nuestro dato número 22, los regalos que no siempre eran amor. A un ídolo muchos le regalan flores, pero a Rigo le regalaban cosas que no se pueden presumir en sala, desde paquetes misteriosos en camerino hasta obsequios que solo se entregan cuando las intenciones no son tan románticas. Algunas veces esos regalos venían con compromisos amarrados, favores, invitaciones forzosas, presiones disfrazadas de cariño, el tipo de gestos que te hacen agradecer, pero sudando frío. Y en un mundo donde todos quieren algo a cambio, decir que no podía ser igual de peligroso que aceptar. Así de tenso se volvió el juego. Entre tanto ofrecimiento dudoso, Rigo aprendió que no todo regalo es buena noticia. Nuestro dato número 23. Cuando el dinero se volvió polvo. Aunque vendió millones y llenó conciertos que rompieron récords, el dinero nunca alcanzaba. Malas inversiones, amistades que resultaron buitres con sonrisa y gastos gigantescos dejaron boquetes en su bolsillo. La industria exigía lujo y él cumplía, pero el precio fue brutal. Casas hipotecadas, cuentas en cero y un estilo de vida que costaba más de lo que entraba. La caída económica fue tan silenciosa que muchos ni siquiera lo notaron hasta el final. Para cuando tocó fondo, ya había demasiadas manos metidas en la bolsa como para recuperarse. Él había sido el rey del baile, pero terminó contando monedas como cualquier mortal. El éxito te hace volar, pero el dinero, si no lo cuidas, te entierra rápido. Nuestro dato número 24, el Tobar que nadie conoció. Detrás del ídolo existía otro Rigo, un tipo sensible, temeroso, que extrañaba a Matamoros y que quería una vida tranquila sin reflectores. Ese Rigo lloraba cuando nadie lo veía y dudaba de su talento incluso en su punto más alto.
Sus cercanos cuentan que, cuando apagaban las cámaras, el hombre se acomodaba los lentes como si tratara de esconderse del mundo. No quería decepcionar a los fans, pero tampoco quería seguir presionado por una leyenda que lo rebasó. En el fondo, sabía que el personaje había devorado a la persona, y quizá por eso su mente trataba de escapar a otros mundos para no enfrentar el peso de su propio nombre. Ese Rigo, el de verdad, fue el primero en cansarse, el primero en rendirse. Nuestro dato número 25, la fama que le ganó la batalla a la vida. Y llegamos al dato final, el precio máximo. La fama le dio todo, y también se lo cobró todo. Le arrebató su salud, sus relaciones, su paz y finalmente su tiempo. Cuando los aplausos se detuvieron, empezaron a escucharse los errores, los rumores, las deudas, los olvidos. Ya no quedaba escenario donde esconderse. Él, que había sido dueño de multitudes, terminó aislado entre sombras y confusiones. Su nombre seguirá brillando en la música, pero el hombre dejó este mundo cansado de luchar contra la leyenda que él mismo creó. Eso, amigos, es lo más espeluznante de toda su historia. Y si esta historia les dejó la piel chinita, suscríbanse, activen la campanita y déjenme en los comentarios qué otra leyenda quieren que destripemos sin piedad aquí en el canal. Porque esto apenas fue el comienzo de los secretos que la música mexicana ha querido enterrar. Adiós.